¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Buenos días, Lic- Licia. Licenciado, buenos días con todos. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo saludarles, esperando pues que se encuentren muy bien, ¿no? No se olvide, por favor, de tener las tareas al día, los documentos al día, las pensiones al día, para que no tengan contratiempos al finalizar el año lectivo, ¿no? Muy bien. Vamos a seguir avanzando, por favor, en nuestro contenido, ¿sí? Y el siguiente tema que nosotros vamos a trabajar, ¿sí? Me regalan un segundito, por favor, ya les voy a compartir, ¿sí? Bien, me Buenos días, imagino de que, ¿cómo está? Muy buenos días. De que en este caso la mañana deportiva fue muy buena. Me imagino de que todos ya estamos saliendo a trotar, haciendo deporte más seguido. Un poco, licenciado. Un poco, muy bien, excelente. Porque como ustedes saben, bueno, para el siguiente nivel, en el caso de ustedes, vamos a tener de igual manera, pues, nuestra mañana deportiva, ¿no? Y obviamente, pues, tenemos que estar al día en los ejercicios, ¿sí? Me regalan un segundito, por favor, les voy a compartir el tema del día de hoy, ¿no? Excelente, muy bien. Si bien es cierto, el día de hoy nosotros vamos a trabajar directamente en una época en donde prácticamente el conocimiento tuvo su mayor desarrollo, ¿no? Hablando directamente de la ilustración como tal, ¿sí? O mejor conocido también como el siglo de las luces, ¿no? Prácticamente fue una época en donde el conocimiento se expandió, se fortaleció y más que eso, directamente tuvo la separación de la iglesia, en este caso, con el Estado como tal, ¿no? Si recordamos un poquito, cuando nosotros hablamos directamente de los años del oscurantismo, ¿qué quiere decir los años del oscurantismo? Perdón, ¿años de qué? Del oscurantismo. ¿Qué será el oscurantismo? ¿Hemos escuchado alguna vez? No, alguna vez escuché, pero algo de la historia fría europea. Ya, muy bien. Si bien es cierto, pues el oscurantismo fue una época en donde la religión, en este caso, tomó el control de todas las actividades, de todos los territorios, de todos los países, en el cual no permitían que el conocimiento siga avanzando. Es decir, si alguien quería publicar un libro, tenía que ser directamente aprobado por la iglesia. En caso de no tener esa aprobación, eventualmente tanto los libros, documentos, ¿sí? Eran destruidos como tal, ¿no? Manteniendo pues de que Dios era el centro del universo y que Dios directamente tenía que tener el control de todo como tal, ¿no? Y eventualmente lo que era el conocimiento, las disciplinas, las leyes, teorías, prácticamente se detuvieron, ¿no? Ahora, si bien es cierto, con el aparecimiento de la ilustración como tal, fue una época en donde el conocimiento realmente se logró fortalecer, tanto en los territorios, tanto en las formas de gobierno, y eventualmente tuvieron que separarse de la religión como tal, ¿no? Ojo que la ilustración prácticamente destaca lo que son teorías, leyes, que poco a poco fueron utilizando en nuestra sociedad, y más que ello directamente tomando en cuenta al ser humano como el punto de estudio como tal, ¿no? Y ya no directamente a Dios. Entonces fue una época en donde se cambió esa postura en el que la religión tenía el control de todo y más que, en este caso, establecer el estudio del ser humano, ¿no? Muy bien, ilustración. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? El señor Víctor Hugo, por favor. Con todo gusto, licenciado. Ilustración. Se denomina ilustración al movimiento de renovación intelectual, cultural, ideología y política que surgió en Europa como resultado del progreso
y difusión de las nuevas ideas y de los nuevos conocimientos científicos, los mismos que iluminaron la mente de los hombres, a la vez que contribuyeron a modificar su espíritu. La Ilustración alcanzó su mayor desarrollo en el siglo XVIII, llamado por ello siglo de las luces. En toda Europa se habla de que se estaba viviendo en la Europa de las luces, en que los hombres iluminados por la luz de la razón debían establecer una nueva organización que habría de reemplazar al caduco antiguo régimen. Bajo el dominio de la razón, el hombre se plantea nuevas interrogaciones, desprecia al pasado, reniega de las viejas creencias, enfrenta las doctrinas inno- inamovibles de la Iglesia y se vuelve hacia nuevas formas de pensamientos con la intención de iluminar sus conocimientos. Por ello, en el siglo XVIII se conoce como siglo de las luces. Excelente, señor. Muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, si bien es cierto, nosotros podemos establecer, ¿no? Que la Ilustración fue un movimiento de renovación intelectual, cultural, ideológica, política como tal, ¿no? Que apareció, bueno, tuvo su punto de origen en Europa. Si bien es cierto, el resultado fue el desarrollo de nuevas ideas, nuevos conocimientos científicos como tal, ¿no? De tal manera que lograron establecer una iluminación, por decirlo así, a la mente de los seres humanos, de los hombres, y después, obviamente, se encargaron de modificar lo que era el pensamiento religioso, ¿no? Ojo que la mayoría de los representantes de la Ilustración, todos ellos eran religiosos. Sin embargo, poco a poco dieron la aceptación del conocimiento para detallar ciertos problemas, en este caso de la sociedad, ciertos problemas de la naturaleza y a no enfocarse directamente en la presencia de Dios como tal, ¿no? Aquí podemos establecer que su mayor desarrollo se dio pues en el siglo XVIII y la Ilustración pasó a tener el nombre también, ¿no? Del siglo de las luces. El siglo de las luces porque obviamente aparecieron célebres representantes, son hombres muy inteligentes que aportaron pues algunas leyes importantes en nuestra sociedad, ¿no? En toda Europa se hablaba que se estaba viviendo la época de las luces y eventualmente se decía que los hombres como tal fueron iluminados por la razón, por el conocimiento y eventualmente este conocimiento tenía que reemplazar el antiguo régimen de gobierno, es decir, el régimen que estaba directamente controlado por la religión, ¿no? Bajo el dominio de la razón, el hombre se plantea nuevas interrogaciones, desprecia su pasado, reniega de las viejas creencias, enfrenta las doctrinas inamovibles de la Iglesia y se vuelve hacia nuevas formas de pensamiento con la intención de iluminar sus conocimientos, ¿no? Por ello, en el siglo XVIII se conoce como el siglo de las luces. Prácticamente, aquí el conocimiento como tal va enfocándose a las pruebas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo digo en este momento sale la luna, ya por darles un ejemplo, ¿sí? ¿Cómo ustedes me indicarían que yo estoy equivocado o estuviera en la razón? ¿Cómo harían eso? Demostrándole que el sol existe está en este momento, Ya, ¿cómo lo haríamos? ¿Cómo haríamos para comprobar eso? saliendo al patio afuera o reflejando el sol en un espejo. Muy bien, excelente. Ahora, eso es una forma de tratar de comprobar la veracidad de las cosas, ¿no? Y aquí viene lo que es la comprobación, ¿sí? Entonces, perdón, aquí directamente podemos establecer de que cualquier ley, cualquier normativa, ¿sí? Tenía que ser comprobada, ¿sí? Y aquí directamente, bueno, en el caso del ejemplo, ¿no? Tranquilamente podría ser, ¿no? Profe, en base directamente al movimiento del planeta, movimiento del Perfecto, Sol, el señor. Sí. Sol, no puede, sí, dígame por favor. Sí, ¿no? Parece que... Disculpe, Licen, se me encendió el micrófono. Ah, ya, muy bien, excelente. Entonces, ahora, podemos establecer, ¿no?
con la comprobación. Entonces, profe, mediante el movimiento del planeta, mediante la ubicación, pues se puede determinar que ahorita tenemos el Sol y no la Luna. Entonces, con la comprobación del caso, ¿no? Y así directamente fueron aclarándose algunas dudas de aquellas personas de estos años, ¿no? Entonces, ya no enfocándose directamente en las creencias de Dios, sino obviamente buscar una explicación real, comprobable como tal, y a su vez directamente creando nuevas leyes, nuevas teorías, ¿sí? Y estableciendo nuevas posturas políticas, económicas y culturales también, ¿no? Así que poco a poco la razón, el conocimiento fue expandiéndose por todo el mundo como tal, ¿no? Y bueno, aquí tenemos una imagen el cual hace representación directa de cómo los ilustradores, ¿sí? Los representantes se reunían para debatir nuevas leyes, nuevas teorías, ¿sí? Y apegándose directamente al conocimiento y al estudio del ser humano y más no enfocándose en la religión como tal, ¿no? Muy bien, características. Me ayuda, por favor, la señorita Dalila, por favor. Características. Ya, Lisa. Características. Las principales características de la ilustración son las siguientes. 1. El excesivo predominio de la razón, del libre examen, del libre pensamiento como guías exclusivas del hombre, no solo en la búsqueda del saber y el incremento de los conocimientos, sino también en el estudio de su época y su cultura. 2. La crítica agua, así como el duro ataque al orden de cosas imperante que se manifestaron mediante una marcada tendencia a apartarse. 3. De lo abstracto, es decir, de lo incomprensible en las ciencias. 4. De lo revelado, esto es, de las verdades de la Iglesia Católica en religión, propendiendo a la tolerancia. 5. De la tradición, es decir, del absolutismo en política. 6. Por una marcada inquietud por aprender y por enseñar los conocimientos, por ensachar los conocimientos, por hacer progresar las ciencias, por lograr el desarrollo de la cultura. Excelente, señorita. Muchísimas gracias. Muy bien. Si bien es cierto, aquí podemos establecer algunas características propias en el caso de la ilustración, ¿no? Por ejemplo, el exceso predominio de la razón, es decir, ya directamente tenían pues una aceptación, ¿sí? Tenían lo que era una libertad de establecer lo que era el conocimiento, ¿no? Aquí tenemos el libre examen, el libre pensamiento. ¿Qué será el libre pensamiento? Pensar Pensar, Tener libertad de pensamiento como libertad de... ya, muy bien, la libertad de pensamiento. Sí, si bien es cierto, la libertad de pensamiento establece de que cualquier ser humano puede tener diferentes opiniones en respecto a cualquier tema, cualquier suceso, ¿sí? Y ya no directamente estar determinado bajo un punto de vista. Es decir, tú tienes que pensar esto, se va a hacer esto y se va a cumplir esto. No, entonces tenemos una libertad de pensamiento, una libertad de expresión también, ¿no? Aquí podemos establecer de que establecen las normativas acerca de los valores que tiene el ser humano, sobre el incremento del saber, del conocimiento, del estudio y sobre todo de la cultura de aquella época, ¿no? Hablamos, otra postura dentro de la ilustración fue la crítica de agua, ¿no? Es decir, prácticamente de que nosotros, en este caso, establecemos críticas por cualquier situación, ¿no? Entonces, dentro de la opinión, dentro del conocimiento del ser humano, el ser crítico es una parte fundamental, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es una persona crítica?
Una ¿Qué es persona una persona que, crítica? una persona que opina de X o Z evento. Ya, puede ser, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más será una persona crítica? Puede ser una persona que tiene mayor conocimiento que las personas comunes, normales, que habla tal vez con propiedad, conocimientos mucho más allá de lo que nosotros conocemos. Podemos ser, ya, muy bien, excelente, ¿no? Una persona crítica prácticamente pues lo hacemos todo el mundo, ¿no? Eventualmente estableciendo lo que son opiniones acerca de, de algún tema en específico, acerca de algún personaje, acerca de un suceso, sí, tenemos la libertad de criticar, ¿no? Ahora, las críticas siempre se determinan de dos maneras, la constructiva y la destructiva, ¿no? La constructiva que permite pues mejorar algún problemita, darle alguna solución, y la crítica destructiva, pues, que realmente no ayuda en nada en el caso de opinar, de criticar de algún tema o de algún suceso en general, ¿no? Muy bien, del abstracto, es decir, del incomprensible en la ciencia. Aquí directamente se establece lo que son los métodos científicos, ¿no? Mediante las ciencias se establecen lo que son leyes normativas, pero siempre y cuando sean comprobables como tal, ¿no? Aquí directamente destacan de lo revelado esto de las verdades de la Iglesia Católica en religión, proponiendo a la tolerancia. Aquí directamente establece, ¿no? Que cuando nosotros mantenemos un punto de vista diferente, ¿sí? O modificamos algunos pensamientos religiosos, siempre tenemos que ser bastante tolerantes. ¿Sí? Es decir, no solamente para la religión, sino para todos los aspectos dentro de la sociedad en general. La tolerancia, la paciencia directamente es una virtud que se maneja dentro del conocimiento, ¿no? Aquí directamente de la tradición, es decir, el absolutismo en la política, es directamente cambiar la forma o el dominio en donde estaba sometido por los emperadores, manteniendo lo que son posturas religiosas claras y no permitiendo pues que el conocimiento se desarrolle, ¿no? Es decir, cambiando esta forma de política, ¿no? Y estableciendo nuevas formas de política con las nuevas leyes, teorías que fueron apareciendo, ¿no? Aquí directamente establece por una marcada inquietud de aprender y por ensayar los conocimientos, hacer progresar las ciencias para lograr el desarrollo de la cultura. Aquí directamente nos habla de otro aspecto importante, ¿no? De aprender y de enseñar, ¿sí? Si bien es cierto, pues, la Iglesia Católica en su momento, sí, enseñaba, en este caso, a los sacerdotes, a los frailes, a los monjes, pero para que ellos directamente inculquen a las personas que más dinero tenían y eventualmente, pues, su conocimiento era de primera orden, ¿no? Sin embargo, directamente con el desarrollo de la ilustración, el conocimiento fue expandido para todo el mundo, para todos los niveles, y eventualmente todos tuvieron la capacidad de aprender y de enseñar en general, ¿no? Aquí también tenemos una imagen en donde prácticamente las formas de gobierno, sí, el absolutismo que se manejaba por los emperadores, poco a poco fueron cambiando con la luz del conocimiento, ¿no? Ahora, vamos a hablar un poquito acerca de los representantes. Me ayuda, por favor, en la lectura la señorita Sandra Fuertes, por favor. Ya, licenciada. Muy buenos días. Representar. La ilustración fue, pues, obra de vigorosos pensadores, de intelectuales de renombre, de eminentes hombres de ciencia que difundieron preferentemente las nuevas ideas, así como otros conocimientos que revolucionaron en el siglo XVIII. John Locke, las nuevas ideas imbuidas de un espíritu eminentemente liberal nacieron por obra de aquellos famosos pensadores llamados también filósofos, quienes difundieron sus nuevas concepciones políticas, sociales, económicas, etc., que orientaron el pensamiento europeo de aquella época
contra el injusto sistema de gobierno imperante. Es decir, que tales teorías, que tales ideas se erigieron en una vigorosa corriente de opinión pública, totalmente contraria al régimen obsolista de Francia, así como de otras naciones de Europa y del mundo. Este caudal maravilloso de opiniones y pensamientos se vio grandemente enriquecido, gracias precisamente a la magnífica contribución de aquellos eminentes innovadores de la ciencia económica, denominados economistas, quienes pertenecen igualmente a esta luminosa corriente intelectual de las nuevas ideas. Las nuevas ideas nacidas mayormente en el seno de la burguesía bien pronto se divulgaron por casi todas las clases cultas de la sociedad, como asimismo en el pueblo y en ciertos sectores del clero. Igualmente lo hicieron en algunas monarquías, en las que soberanos liberales dieron origen al deportismo ilustrado, el medio más eficaz de difusión de las nuevas ideas, es decir, del pensamiento ilustrado, fue la enciclopedia monumental, diccionario de los conocimientos humanos hasta entonces logrados. Estas nuevas ideas perseguían fundamentalmente. Excelente, señorita, muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, si bien es cierto cuando nosotros hablamos de los representantes de la ilustración como tal, ¿no? Hablamos de John Locke, que prácticamente fue un representante bastante enérgico en el tema del conocimiento, ¿no? Porque prácticamente creó nuevas leyes, nuevas ideas, nuevas teorías, con la finalidad de dar cambios en su sociedad como tal, ¿no? Aquí establecemos de que el punto de vista de John Locke siempre fue en contra del régimen absolutista que se manejaba en algunos territorios, en este caso de Europa como tal, ¿no? Prácticamente, cuando John Locke empezó a establecer nuevas teorías, nuevas ideas, ¿sí? Con la finalidad, en este caso, de que tanto la burguesía como el proletariado ganen su propia libertad de conocimiento, eventualmente empezaron, pues, a apoyar las ideas de John Locke, ¿no? Y además de ello, directamente fue un paso bastante importante porque gracias a ello empezaron a crearse lo que eran escuelas o grupos determinantes en el caso de la sociedad en general, ¿no? Y prácticamente John Locke fue el partidario de un grupo que era conocido como los economistas como tal, ¿no? Y eventualmente ellos se enfocaron a establecer nuevas leyes en el tema de la economía como tal. Si bien es cierto, también John Locke planteó diferentes medidas para cambiar directamente el régimen del poder establecido directamente por la iglesia. Primer cambio que él estableció fue el orden político, la abolición del régimen absolutista, estableciendo la soberanía popular, asimismo el reconocimiento de la libertad individual, ¿no? Eliminando directamente el abuso de los emperadores y estableciendo la soberanía popular, es decir, directamente la participación de la población en elegir a los representantes, ¿no? Es decir, directamente de que la soberanía popular o que el pueblo directamente tendría la facultad y la potestad, en este caso, de poder dirigir su territorio, ¿no? Asimismo, establece lo que era la libertad individual, ¿sí? Es decir, la libertad de pensamiento, la libertad de expresión como tal, ¿no? Entonces, cualquier persona podía opinar sobre cualquier tema en específico, ¿no? Pero con la libertad de que no podía ser demandado, no podía ser arrestado, sino que podría directamente establecer sus propios juicios de valor, ¿no? Aquí hablamos dentro del orden social, estableciendo pues la justicia para todas las clases de la sociedad, así como el reconocimiento de la igualdad entre todos los hombres, ¿no? Aquí se menciona de que la justicia debe ser impartida, ¿sí?
tanto para los ricos como para los pobres, es decir, directamente una justicia bastante equitativa, ¿no? Y también destaca la igualdad entre los hombres, las mismas oportunidades, los mismos derechos y las mismas obligaciones como tal, ¿no? Y en el orden económico establece la libertad de comercio e industria y asimismo el pago de impuestos por todos los ciudadanos sin distinciones ni privilegios como tal, ¿no? Entonces, miren, aquí en la parte económica establece un apego bastante fuerte en el comercio, pero sobre todo directamente establece un modelo de impuestos, ¿no? En donde todos deben cancelar, sean ricos, sean pobres, con la finalidad de utilizar esos recursos para solventar las necesidades, ¿no? Aquí tenemos más representantes, ¿sí? Me ayuda, por favor, en la lectura el señor Víctor Hugo, por favor. Los filósofos. Los filósofos. Los filósofos, denominados también pensadores políticos, fueron aquellos escritores de gran talento, intelectuales de renombre, que estudiaron con ahínco la situación política y social de Francia, como de otras naciones de Europa, y luego criticaron los errores del antiguo régimen. Es decir, el sistema absolutista hasta entonces imperante. Defendieron, por medio de sus escritos, las, la abolición de ¿No? la designación social y de censura, pero preferentemente en la monarquía absoluta. Se mostraron, pues, partidarios del establecimiento de un gobierno elegido por el pueblo, gobierno democrático. Voltaire, 1694-1778. Voltaire, cuyo verdadero era Francisco María Auret, nació en París y, ha logrado celebridad como literato, historiador y filósofo, poseído de un agudo e ingenioso espíritu. Fue el crítico más implacable, demoledor del antiguo régimen y del clero. Para ellos se sirvió de la sátira y de la burla. De formidable talento, fue asimismo uno de sus personajes más brillantes del siglo XVIII y, a su vez, uno de los que mayor influencia logró ejercer en su época y en la Revolución Francesa. Desde joven había sufrido las arbitrariedades del régimen absolutista imperante en Francia, pues fue encarcelado en la Bastilla por sus ácidas y moradores críticas a la sociedad, el gobierno despótico y la religión. Viajó luego a Inglaterra y, maravillado entonces de su gobierno constitucional, escribió de regreso a su patria su magistral obra, Cartas sobre los ingleses, libro en el que, después de examinar las doctrinas democráticas de Locke, quedó maravillado del sistema liberal inglés. Excelente, señor. Hasta ahí nada más. Muchísimas gracias. Muy bien. Aquí directamente pues aparece otros grupos, ¿no? En el caso de los filósofos como tal, ¿no? Estableciendo lo que eran posturas políticas, económicas, sociales, culturales también, ¿no? Y otro representante, y bueno, dentro de los filósofos establecía lo que era un gobierno democrático, es decir, el gobierno directamente establecido y dirigido por el pueblo en general, ¿no? Voltaire, que también fue un personaje emblemático acerca de la época de la Ilustración, en donde prácticamente establecía lo que eran opiniones o la crítica mediante la sátira o la burla como tal, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando algún gobierno o algún emperador directamente mencionaba algún impuesto, algún cambio, y no le agradaba directamente a Voltaire, él directamente pasaba a expresarlo mediante burlas, mediante comentarios bastante fuertes, y eventualmente pues la población empezó a apoyar lo que eran las posturas de la libertad de expresión como tal, ¿no? Y eventualmente se consideró que fue uno de los personajes en el cual logró establecer el inicio directamente de la Revolución Francesa, ¿no?
Ahora, la Revolución Francesa, que prácticamente fue el hito del siglo XVIII, en donde cambiaron directamente las formas de gobierno, ¿no? Y obviamente dejando a un lado el absolutismo, dando paso directamente a una participación directa de la población en general, ¿no? Y estableciendo las bases de las instituciones, de los organismos que nosotros tenemos al día de hoy, ¿no? ¿Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita? La señorita Gloria Quimbita, por favor, ¿estamos ahí? Señorita Quimbita, no, muy bien, excelente. La señorita Ana Payo, por favor, ¿estamos ahí? Buenos días, Lice. Listo, ¿cómo está? Muy buenos días. Por favor, Revolución Francesa. Revolución Francesa. Se conoce en el nombre de la Revolución Francesa al movimiento político, social, económico, militar que surgió en Francia en 1789. En el mismo se tradujo como consecuencia del derrumbe de la monarquía absolutista que hasta entonces había regido en Francia, a la vez que originó el establecimiento de un gobierno repúblico democrático y asimismo la iniciación de una nueva época llamada como la época contemporánea. La Evolución Francesa difundió por el mundo de las ideales y libertad, fraternidad, así como el de la soberanía popular, y divulgó primordialmente el conocimiento de los derechos fundamentales del hombre y del ciudadano. Excelente, muy bien, señorita, muchísimas gracias, ¿no? La Revolución Francesa obviamente pues apareció en Francia en los años de 1789, ¿no? Aquí directamente se cambia lo que es un régimen absolutista, un régimen de sometimiento, para dar paso a un gobierno republicano, democrático, ¿no? Que de igual manera pues se expresa con la libertad. ¿Sí? Si bien es cierto, dentro de las independencias que nosotros llegamos a tener, tanto en América Central como en América del Sur, cuando nos liberamos de los españoles, prácticamente establecen el punto de partida bajo las convicciones, bajo el desarrollo que tuvo la Revolución Francesa, ¿no? Y dentro de esta revolución aparecieron tres valores innatos que para Simón Bolívar fueron necesarios para encontrar la libertad, ¿no? Dentro de la Revolución Francesa aparecieron valores como libertad, igualdad y fraternidad. ¿Sí? Que esos valores prácticamente fueron bastante llamativos para el mismo Simón Bolívar y eventualmente pues establecer lo que era un gobierno más democrático y con la finalidad de expulsar a los españoles como tal, ¿no? Entonces todo partió directamente de esta revolución, ¿no? En donde directamente la población en general tomó lo que es el gobierno como tal, establecieron lo que eran asambleas, establecieron lo que era un gobierno participativo, democrático y con la finalidad de que todos directamente tengan un cambio en la sociedad, ¿no? Muy bien, causas y consecuencias. Si bien es cierto, aquí podemos establecer lo que era la explotación, aquí podemos hablar directamente del descontento en los sectores industriales, intelectuales, económicos, culturales también, ¿no? Aquí podemos hablar que otra de las causas fue los gastos excesivos por parte de las coronas dentro de su territorio como tal, ¿no? Y sobre todo, pues, la explotación que sufrían los ciudadanos. Y eventualmente después que se dio la Revolución Francesa, directamente se dio un cambio dentro de nuestra sociedad, dando el fin a lo que era el sistema feudal, ¿sí? Quitando el privilegio directamente a los cleros y a la nobleza. Es decir, ya todos directamente participaban como ciudadanos natos, en este caso de su sociedad, estableciendo los nuevos derechos individuales, igualdad ante la ley, la abolición de la esclavitud como tal, ¿no? Aquí podemos establecer el tiempo de duración que puede estar una persona en el poder, hablamos directamente del desarrollo de la burguesía y sobre todo, pues también podemos establecer que el ascenso al poder de Napoleón Bonaparte estuvo directamente establecido gracias
al desarrollo de la Revolución Francesa como tal, ¿no? Ahora, dentro de la Revolución Francesa tenemos diferentes etapas de cómo directamente fueron apareciendo o cómo fueron tomando lo que son formas de gobierno dentro de su territorio, ¿no? La etapa monárquica, en donde prácticamente estaban los emperadores, comprenden de los años 1789 a 1792, y aquí directamente cambian lo que era una postura, ¿no? Como ustedes saben, en la monarquía, solo el monarca o el emperador contaba con todo el poder ejecutivo, judicial, ¿no? Mientras que después del Estado monárquico empieza la etapa republicana o etapa imperial, ¿sí? Que también fueron etapas en donde se crearon lo que son estados generales y la Asamblea Nacional, ¿no? Una de las más representativas fue creada pues con Luis XV y directamente pues una asamblea con la participación o con la elección directamente de los ciudadanos de la población para que puedan participar en la creación de nuevas normativas, de nuevas leyes, con la finalidad de que todos directamente ganen su propio beneficio como tal, ¿no? Pero en fin, podemos determinar que la ilustración como tal al día de hoy sigue en constante crecimiento, el conocimiento no se ha detenido, pero obviamente nosotros respetamos posturas, ¿no? Las posturas religiosas, posturas económicas, posturas sociales, pero prácticamente ya con nuestra libertad de pensamiento, ¿sí? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud, por favor? Lisa, ¿en el próximo domingo tenemos clases o ya no? El próximo, sí, por... Preguntaba, pensé que este era el último domingo. ¿En serio? No, mentira, no digas que ya se terminan las clases. Pero el lunes ya es 19, ahí ya tenemos que entregar todo, ¿no? ¿De la otra Lunes, semana? sí, porque hoy ya es 11 de junio. Ya, muy Claro, bien. tenemos el 19 que entregar. Entregar todo. Portafolio. Ya, muy bien, entonces sí nos vamos a poder encontrar la otra semana. ¿Sí? Ya. Listo. Muy bien, chicos, nos quedamos hasta ahí, por favor. No les voy a mandar ninguna actividad para que, por favor, puedan seguir trabajando tanto en las tareas, en la plataforma y en el portafolio también, ¿no? De mi parte, chicos, pasen un bonito día, se cuidan mucho, Dios me los bendiga siempre. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo. Cuídense mucho. Gracias, Hasta licenciado. luego, gracias.